un pugil que definitivamente le dio color al boxeo en los años 80. Enfrentó a hombres de la talla de Salvador Sánchez, Eusebio Pedrosa, Zuma Nelson, Wilfredo Gómez, Barry McGuigan, Costia Tissue y hasta Julio César Chávez, enfrentando a los mejores de su peso en esa década y dando de las mejores presentaciones frente a ellos, tanto que ni siquiera Salvador Sánchez en su mejor momento pudo noquearlo, cosa que hacía con los que se enfrentaban para quitarle el cinturón. Pero este boricua demostró que tenía una resistencia diferente a los demás, un talentoso y resiliente boxeador que dejó huella en la historia del boxeo. Su estilo de pelea, logros y enfrentamientos legendarios lo convierten en un ícono de este deporte en Latinoamérica. Bienvenidos a la historia del innoqueable y siempre valiente Juan Laporte. Ladies and gentlemen, here is the challenger, Juan Laporte. At his very best when he's backed up. Bueno, siempre miré a Salvador Sánchez. Chávez, un boxeador, otro que buenas condiciones, pero muy fuerte. Pero para mí, Juan Laporte nació el 24 de noviembre de 1959 en Guayama, Puerto Rico. Juan Laporte se mudó a Nueva York, donde empezó a practicar el boxeo como un deporte al cual le entregaría toda su vida. Más tarde ganaría los Guantes de Oro de Nueva York en las 112 libras en 1976, enfrentando a peleadores que más tarde serían leyenda en el mundo profesional. En su récord amateur consiguió 35 encuentros, de ellas 29 victorias, según la revista de Ring en 1983. Featherweight title bout. So far, the youngster's doing surprisingly well. But we've grown accustomed to Sanchez's pace. He always starts slowly. Good right gotten in there by Laporte. Pero Laporte tenía talento para ir mucho más allá. Así que decidió debutar en el mundo profesional, haciendo su primera pelea el 29 de octubre del 77 frente a Johnny Verde. Ese día ganó en el primer asalto por nocaut técnico y así empezaría una racha de peleas interesantes, donde en 16 peleas y 15 victorias logró conseguir la oportunidad para ir por un cinturón mundial. But you can see Sanchez dominant. Yes, we are live from Hurt Laporte. Laporte tenía talento y había noqueado a la mayoría de sus rivales. Sus habilidades sobre el cuadrilátero y su valentía lo hicieron ir por un cinturón mundial nada más y nada menos que contra Salvador Sánchez. Sí, señor, en su pelea número 17 enfrentaría a la leyenda mexicana, que también se encontraba muy joven pero ya era campeón del mundo. Salvador enfrentaría su cuarta defensa por el cinturón mundial y venía de noquear en 2 ocasiones a nada más y nada menos que uno de los noqueadores más importantes de toda la historia, y es a Danny López. Que si quieres conocer la historia de Danny López, te dejo el enlace en las tarjetas y en la descripción. Era la primera vez que un boricua desafiaba al mexicano por un cinturón mundial. El Paso, Texas sería el escenario para este encuentro. Salvador Sánchez no pudo noquear a Juan Laporte, dándole una de las batallas más interesantes, para muchos la más interesante, en estas defensas del cinturón mundial. Let's pick up with the action. Now you must remember this about Sanchez in the... See that right round. Sanchez appears. Oh, a good Sanchez by Laporte, not in evidence. We are really better in this round. Slipping blows, ducking them. A good right by Sanchez. Laporte hacía su primera pelea contra una leyenda, desafiando al campeón mexicano, y aunque terminó perdiendo, dejaba una buena imagen como peleador valiente. Fue una pelea que a mí me agradó mucho, porque aunque perdiendo la pelea, aprendí muchísimo, porque fue más que las 16 peleas, la primera 16.
pero este sería el primer encuentro contra un gran hombre, pues en 1981, esta vez en el mes de agosto, se enfrentaría contra Rocky Lorish, un peleador que vendría a ser figura años más tarde, pero para ese momento terminó noqueado por Juan Laporte en el asalto número 2. El conseguir el título de la IBF, un título regional, lo llevaría a pelear por un cinturón mundial en 1982, nada más y nada menos que contra una leyenda panameña llamado Eusebio Pedrosa, un hombre que consiguió una extensa cantidad de defensas del cinturón mundial. Este se enfrentaría contra el boricua en una pelea que se fue a 15 asaltos, donde Pedrosa, quien había noqueado a la mayoría de sus rivales, terminó ganando esa pelea ajustada. Tan ajustado fue el encuentro que para muchos Eusebio no debió de haber ganado ese encuentro y salió en medio de abucheos. Juan Laporte perdía una pelea pero dejaba su imagen en lo más alto del boxeo. Muchos de esos peleadores con ese tipo de pelea quisiéramos tener hoy en día. Más tarde en 1982, ya que Laporte estaba arriba en las clasificaciones, terminó peleando contra el colombiano Mario Miranda por el cinturón de la WBC de peso pluma. La pelea a 15 asaltos, solamente vio 10 de ellos porque al asalto número 11, el colombiano Miranda no quiso salir, pues decidió no recibir más golpes, y Juan Laporte ganaba de esta forma el cinturón mundial en su tercera oportunidad por el título. Exchange here coming up. There's a right kind of slap. And it's over. It is over at the end of 10 rounds. They say that Miranda cannot... Él ya era el nuevo monarca de peso pluma de la WBC y así empezaría sus defensas. La primera de ellas en el 83, venciendo a Rubén Castillo, hombre que más adelante se enfrentaría contra Julio César Chávez. Así también defendió el título contra Johnny de la Rosa, pero en 1984, Juan Laporte terminaría perdiendo el cinturón nada más y nada menos que contra Wilfredo Gómez en marzo del 84. Esto después de 12 asaltos y que por decisión ganó Wilfredo Gómez. Laporte looks like he has... good right hand by Laporte just then. And again he got... Gómez. Para aquellos tiempos, tener el invicto no era lo más indispensable. En aquel entonces, ser valiente sobre el cuadrilátero y dar un buen espectáculo era mucho más relevante que cualquier cosa. Después de la gran exhibición frente a Wilfredo Gómez, siguió adelante para que 3 encuentros más desafiaría nada más y nada menos que a Julio César Chávez en la séptima defensa del campeón mexicano. Esta vez en la categoría superpluma, el boricua se vería la cara contra el mexicano a 12 asaltos. Y con gran valentía acertó interesantes golpes a Chávez. Para aquellos momentos las 6 defensas anteriores obviamente las había ganado Julio César Chávez. Pero en su pelea número 54, terminaría viviendo la pelea más difícil en el tiempo que tenía el cinturón mundial, ya que Juan Laporte fue muy duro y terminó aguantando los 12 asaltos a Julio César Chávez, que para ese momento no había conocido la derrota. Aunque Laporte perdió, dejaba en alto su nombre, aguantándole todos los asaltos a Julio César. At different times in the fight. Vez does the scoring done by 3 judges. The referee has no say. 4 años más tarde y después de unas cuantas peleas y cinturones regionales, se enfrentaría nuevamente por el cinturón mundial, esta vez contra otro de los duros que enfrentó a Salvador Sánchez, y estamos hablando de Azuma Nelson. A Nelson le tocó sacar toda la valentía que tenía y firmeza sobre el cuadrilátero y aguantar los golpes de Juan Laporte, y terminó ganando el africano en una decisión dividida. The jab working again for jabs. Let's see this left hand by Laporte.
Laporte, I think, may have lost his footing. Well, he lost his footing. En 1992 se enfrentó a Kostya Tszyu. Juan Laporte tenía más de 50 encuentros y había perdido contra los más grandes, pero ninguno fue capaz de noquearlo, dando peleas tan interesantes que el público quedaba feliz y satisfecho. Allí no había nadie que se vendiera por un peso. Todos peleaban con lo que tenían y la valentía la sacaban de donde no se veía. Y así fue Juan Laporte en toda su carrera deportiva. A lo largo de tu carrera has tenido grandes rivales. ¿Cuál fue la mejor figura de las que enfrentaste? Bueno, siempre admiré a Salvador Sánchez por lo que fue un gran boxeador. Él fue un gran ejemplo para todo el mundo del boxeo. Muy buena condición, era muy inteligente y me enseñó muchas cosas y eso son cosas que no me olvidan. Chávez, un boxeador, otro que buenas condiciones, pero muy fuerte. Pero para mí, Salvador Sánchez era muy más inteligente que él. No cogía tanto golpe como él. Para mí, más completo todavía hubiera sido todavía. Fue uno de los verdaderos grandes, la verdad. Después de 22 años de carrera profesional, 57 encuentros, 40 victorias, 22 de ellas por nocaut, y haberle aguantado batalla a Suma Nelson, Salvador Sánchez, Eusebio Pedrosa, Wilfredo Gómez, Barry McGuigan, Kostya Tszyu y Julio César Chávez, y que ninguno de ellos pudiese noquearlo, simplemente dejó en evidencia que era un peleador potente, fuerte y valiente sobre el cuadrilátero. Juan Laporte, después de haber sido campeón mundial en una ocasión, se fue del mundo profesional a gozar de su gran renombre en el mundo del boxeo después de su retiro. Hoy vive tranquilamente a sus 64 años. Se dedica a entrenar niños de todas las edades en su región. Si recuerdas a Juan Laporte, déjanos tu comentario y podemos saludarte en el siguiente video, si Dios lo permite.